De aquí de la gasolina. Buenos días, jóvenes, bienvenidos. Vamos a dar unos minutitos más ahí a ver quién se conecta y vamos a dar inicio, ¿de acuerdo? Sean bienvenidos. Pero de aquí del Trébol tendría que agarrar nuevamente para abajo, como buscando de nuevo la costa, o aquí mismo del Trébol se busca la gasolinera. Buen día, sean bienvenidos, jóvenes. Tenemos ya, vamos a ver, son las 8:10, vamos a iniciar. Entonces, sean bienvenidos todos. A través de este webinar vamos pues a seguir hablando un poco acerca de la carne de res, específicamente pues ahora más que todo de la cocción y de los términos pues que en algún punto pues vamos a tener que trabajar dentro de una cocina. Entonces vamos a pasar a nuestro objetivo, que el participante conozca las técnicas en las que se pueden servir las carnes de res, digamos que, y cómo cocinarlas de manera correcta.
Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, primero, en qué términos se pueden servir las carnes y cómo cocinarlas, o sea, llegar a esos términos de una manera correcta. Para ello, pues primero lo que vamos a hacer, pues es, en este caso, pues vamos a hablar un poquito acerca de la parrilla, porque lo que vamos a dar aquí es más que todo acerca de los términos de la carne en relación a la parrilla. Pero también se puede gastar a la plancha o al horno, pero específicamente hoy vamos a hablar de la parrilla y en alguna emergencia, pues podríamos utilizar la plancha como emergencia para poder cocinar. Por supuesto, como vamos a trabajar sobre una parrilla, tenemos que aprender primero, pues, a elegir el tipo de leña que vamos a usar. Si en su caso, pues se va a usar leña. Dice que la leña que vamos a usar debería ser una leña que en este caso, el grado de oltanaje, quiere decir de convulsión que tiene, como encina, en este caso, o la savia que le dicen, no sea de un producto de oltanaje alto. ¿Por qué? Porque esto pues pueden causar algún tipo de daños a nuestro cuerpo. Entonces deberíamos de tener cuidado con el tipo de leña. Las leñas que serían ideales para quemar son leñas duras. ¿Qué quiere decir? Leñas duras y astillosas que en su defecto pues no tienen un grado alto de oltanaje, entonces por lo cual no van a ser tóxicas para nuestro cuerpo. Por ningún motivo se deben de usar leñas, por ejemplo, que tenga demasiada, en este caso, pues oltanaje, por ejemplo, como los pinos y todos sus derivados, ciprés, pinos, etcétera, y también todos los palos que procedan o que vengan de la misma familia de los cauchos. Entonces no se podrían usar ese tipo de leñas. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que cuando estemos usando este tipo de leña, lo que vamos a hacer es contaminar la carne con ese tipo de combustible. Primero, no se va a ver bien. Segundo, no va a saber bien. Y tercero, pues vamos a empezar a contaminarnos de esa manera. Buenos días, chef. Sí, buen día. ¿Me escucha o no? Sí, le escucho. Sí, me escucha. Es que Hey, los demás compañeros dicen que no me escuchan, dice, pero usted sí me escucha claro. hey, De acuerdo. Entonces, vamos a ver. Ahora sí me escucha Chávez. Sí, che, buen día. Sí, ya le escucho, estaba silenciado el audio. Gracias, muy amable. Gracias. Entonces, como les decía al principio, entonces bienvenida Jacqueline también. Les decía al principio que para poder primero entender cómo vamos a cocinar un trozo de carne, debemos de entender su origen de la cocción. En este caso, pues, como vamos a usar una parrilla, hoy le voy a dar a grandes rasgos de la parrilla porque tengo una clase preparada solo para hablar de la parrilla, pero pues primero tenemos que aprender a elegir nuestra leña. Dice que la leña que tenemos que elegir tiene que ser una leña de bajo voltanaje, que quiere decir que no contenga combustible dentro de sus propiedades. Por ejemplo, como la leña de pino, de pinabete, de ciprés, son leñas que no se pueden usar en la parrilla porque esa cantidad de voltanaje que tiene, o sea, de combustible, lo que va a suceder es que va a contaminar nuestra carne. Le va a dar mal sabor, le va a dar mal aspecto físico, o sea, visual, y va a arruinar nuestra carne. Y si no le da todas esas cosas, por lo menos la va a contaminar y es probable que nos cause algún tipo de enfermedades. Uno. Dos, la leña que deberíamos de utilizar en este caso sería una leña o de madera dura, que sus propiedades, con una madera dura, las propiedades de voltanaje o combustible que hay dentro de ella, pues son bajas. Entonces, es el tipo de leña que tendríamos que usar. En todo el planeta la gente pues siempre se ha inclinado por una madera que se llama leña de encino, que dicen que es la mejor leña para cocinar porque la temperatura de esta leña pues se eleva bastante, soporta muchísimo más tiempo de temperatura, o sea que no se quema rápido el carbón. Pero en nuestro medio también tenemos leñas buenas, por ejemplo, podríamos usar laurel, podríamos usar un volador, no sé cómo llaman ustedes,
También podríamos usar en algún punto cedro porque le proporciona aroma, árboles cítricos como naranja, lima, limón, toronja, pomelo. Ese tipo de maderas pues van a contribuir no solo a que se cocine correctamente nuestra carne, sino que también a que se mantenga durante más tiempo caliente nuestra parrilla a una temperatura estable. En el caso que vayamos a usar leña, para mí es lo mejor. Ahora, si vamos a usar un carbón que sea de origen industrial, o sea, que solo vayamos al supermercado o a nuestro mercado local y lo compremos, también hay que saberlo elegir, porque hay carbones que no prenden correctamente y hacen mucho humo. Hay carbones que en su caso, en su efecto, también se queman demasiado rápido y no llega a la temperatura, o sea, no llega a la parrilla a la temperatura que queremos. Entonces, son cosas que muchas veces, pues, como vuelvo a repetir, tenemos que tomar en cuenta a la hora de prender una parrilla. Es súper, súper importante el conseguir una leña apropiada. Entonces, para que usted lo tome en cuenta, lo ideal pues sería comprar un carbón que sea certificado, porque por ejemplo hay empresas que son certificadas para la producción del carbón, entonces tenemos la garantía que nos están vendiendo un carbón de calidad, que va a soportar temperatura y algo bien importante, que la madera que fue hecho no nos va a causar ningún tipo de daño. Entonces, también hasta en ese punto tenemos que tener cuidado a la hora de comprar el carbón. ¿Por qué? Les comento por qué. Dice que toda la comida que está cocinada a fuego directo, o sea, a irradiación directa, en este caso, que el calor le da directamente a la carne, muchas veces está asociada a algunos tipos de cáncer. Por supuesto, cuando no se usa la madera apropiada, no se cocina de la forma apropiada. Entonces son dos factores que tenemos que tomar en cuenta cuando vayamos a parrillar un tipo de carne. Entonces, se los dejo así como a grandes rasgos por si usted quiere investigar un poco más y indagar un poco más en relación a esta parte, porque sí es importante que como cocineros tengamos esa parte de, bueno, voy a prender un carbón correctamente, Chef, una solo leña una consulta. Por favor, Mire, fíjate que solo voy a ir escuchando el audio porque voy a manejar de regreso, que voy de acá de Guate para Rebo, entonces solo voy a escuchar los audios nada más mientras está la clase. no tenga pena, Wilmer. Claro, Gracias, chef. con cuidado siempre. Dios le bendiga. Entonces, vamos a continuar. Entonces, bien importante e interesante esa parte, por favor. Entonces, saber escoger nuestra leña o nuestro carbón para poder prender nuestra parrilla. Otra cosa súper importante que la mayoría de gente hace, prender el carbón o la leña con algún combustible. Vamos a decir gasolina, vamos a decir diésel, vamos a decir gas, también vamos a decir que otro tipo de combustible, por ejemplo, digamos que todo lo que está hecho de eh, poliestileno, por ejemplo, vasos desechables, platos desechables, cucharas, entonces bolsas plásticas, la gente tiene esa mala costumbre de prender el carbón con este tipo de cosas. Por supuesto que es dañino para nuestra salud. Todo eso que se queda prendido, porque realmente cuando se termina de quemar, en teoría, el plástico, quedan residuos dentro del carbón. Entonces, ¿qué sucede cuando todo esto empieza a prenderse, a quemarse el combustible? Se va adhiriendo a nuestra carne y por supuesto que en algún punto nos va a causar algún tipo de, en este caso, pues trastorno físico en salud a nuestro cuerpo. Entonces, mucho cuidado. Lo ideal sería pues prender el fuego con un pedazo de papel, que es algo orgánico, un poco de aceite vegetal, que también es algo que la comida lleva, un poco de grasa como mantequilla o margarina, que es inflamable, cosas como esas. Entonces, como último caso, si queremos usar un combustible, lo que podríamos usar en último caso es alcohol, porque el alcohol es un combustible tan frágil que al entrar en contacto con el ambiente en sí, se evapora. Entonces, al entrar en contacto con el fuego, por supuesto que se va a evaporar al 100%. Entonces, son cosas que tenemos que ir conociendo a la hora de prender una parrilla. Incluso cuando juntamos la estufa de leña o nuestro polletón, como le decimos, hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, eso sería. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario acerca de la parrilla para empezar a hablar acerca de algunos factores importantes que tenemos que conocer antes de empezar a cocinar una carne.
aparte de la parrilla, por supuesto, que es uno de los factores más importantes e influyentes a la hora de cocinar algo. Chef, Sí, por favor. yo solo de lo que decías de la leña. ¿De acuerdo? eh, yo lo que he visto, pues, por ejemplo, donde yo vivo, lo que más se usa la leña, es lo que usted decía, la leña de encino o la leña de sícar, según la que nosotros es la leña de acá con nosotros. Así es. Y ahora la de pino no, porque como esa tiene resina, pues, y eso es amargo, y eso, entonces así sale la carne. Entonces, como, como usted mencionaba, pues, es muy importante la selección, el seleccionado de la leña para la parrilla, porque si usamos una leña que no es apto para ello, se contaminaríamos la carne y saldría mal, va, porque no es correcto lo que estamos usando para la parrilla. De acuerdo, gracias, Guadalupe. Así es súper importante lo que usted menciona también, va. Por lo menos, pues ustedes tienen la bendición de estar allá en la parte más alta y hay madera de encino, que para nosotros es la mejor para colocar el fuego, para poder producir carbón, porque soporta un poco más de temperatura. Pero hay otras leñas también fuertes que se pueden utilizar. Pues usted menciona, pues la de pino, ¿no? Porque amarga por la resina que tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado. Gracias, Guadalupe, por su aporte. Entonces, ¿El locote de qué leña es? ¿O ese se puede usar o ese también es dañino? si usamos exclusivamente para juntar el fuego, que es lo que normalmente utilizamos, un trozo, digamos que pequeño, se puede utilizar para juntar el fuego, pero para quemarlo en sí como parte del proceso de la cocción de la carne, no. Por supuesto que el locote nace de árboles familiares del pino, del pinabete, del ciprés, de ahí nacen ese tipo de combustible. Sí lo podemos usar para juntar el fuego, pero no para cocinar con esa madera, porque 100% seguro que nuestra comida va a salir amarga. Así es. Gracias, chef. A usted. Bueno, entonces bien importante. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las características físicas que debe tener nuestro corte de carne para poder encontrar el término que nosotros deseamos. Una de las características bien interesantes e importantes que debemos de tratar de encontrar cuando compramos o cortamos un corte de carne es que desde todas las perspectivas donde miremos el corte debe tener el mismo grosor. Cuando me refiero al mismo grosor no me refiero a que una parte, digamos que si la carne es plana, que una parte sea más ancha y más delgada. No estoy hablando y me estoy refiriendo al grosor. Me estoy refiriendo al grosor de la carne. Entonces, bien importante. La carne debe tener el mismo grosor. Entonces, cuando vayamos nosotros, si no la vamos a cortar nosotros, si la pedimos al carnicero, pedirle de favor que la loncha de carne que nos va a cortar, los filetes de carne, todos tengan el mismo grosor. Es una parte bien importante, bien importante. Cuando me refiero a que todo tenga el mismo grosor, no me refiero a que, digamos que los 20 pedazos de carne que usted va a comprar vayan a tener el mismo grosor, los 20. No me refiero a eso. Me refiero a que de los 20, cada uno por sí solo, desde todos los ángulos donde miramos cada trozo, debe de tener el mismo grosor. O sea, digamos que si yo tengo un trozo cogido de un lado por la mano derecha y del otro lado por la mano izquierda, el mismo grosor que tiene la parte que está sobre mi lado derecho y sobre mi lado izquierdo, deben de tener el mismo grosor de ambos lados. Es bien importante esa parte, que la carne tenga el mismo grosor. ¿Para qué? Para poder alcanzar el término que deseamos. Si tenemos una parte más gruesa y otra parte más delgada, una parte se nos va a cocinar muchísimo más rápido, otra no. Entonces, si sacamos en términos la parte más delgada, la parte más gruesa va a quedar cruda. Y si sacamos la parte más gruesa en términos, la parte más delgada se va a pasar de cocción. Entonces, es un factor esencial en la cocción de las carnes. En este caso, cuando vayamos a la parrilla, súper importante. Otra cosa bien importante a la hora para poder venir y determinar un término de la carne es el grosor. No debe de ser una carne demasiado delgada. Si la carne es demasiado delgada, lo que va a suceder es que el jugo va a penetrar demasiado rápido el tejido muscular
que no vamos a poder encontrar el término. No lo vamos a poder encontrar si no tenemos el grosor apropiado. Para que podamos encontrar un término correcto dentro de las cocciones de nuestra carne por lo menos debe tener un grosor de 2 centímetros. 2 centímetros aproximadamente es 1 pulgada. Ese es el grosor que debe tener un buen trozo de carne para poder encontrar un correcto término. Si no tiene ese grosor, por ejemplo, si tiene un centímetro, medio centímetro, que normalmente la gente corta su carne, lo que vamos a hacer es terminar de tener un corte súper delgado y a la hora de cocinarlo, un corte seco, sin sabor, duro, tostado y un montón de características que no son deseadas en una carne a la parrilla. Todas las características que le mencioné, resequedad, dureza, crocante, son cosas que no deseamos en una carne a la parrilla. Son cosas indeseadas, pero si el corte es demasiado delgado, en este caso de menos de 2 centímetros, lo que va a suceder es que se nos va a empezar a poner duro. Eso es lo mínimo, pero no queremos decir que ese sea digamos que en este caso, el grosor ideal. Pero esto va a contribuir a que la carne la podemos sacar en términos. Entonces, grosor de la carne, 2 centímetros. Y ya van 2 características. Primero, la característica que toda la carne tenga el mismo grosor. Segunda característica, que por lo menos tenga 2 centímetros de grosor nuestra pieza de carne que vamos a asar. Bien importante, para que lo tomen en cuenta. Pero lo recomendado realmente para que una carne quede en término correcto, por supuesto que ya con toda su expertise como cocinero, es de 3 centímetros y medio debería de ser el grosor del filete en un filete correcto para asarlo. 3 centímetros y medio de grosor. Eso es lo que debería de tener. ¿Por qué? Porque al tener 3 centímetros de grosor, vamos a poderle dar primero el tiempo que necesita la carne entre cara y cara para poder alcanzar en el núcleo el término que decíamos. Entonces, súper importante. Yo sé que muchas veces para nosotros, al meterme un trozo de carne de 3 centímetros y medio, eso va a estar crudo por dentro. Pues no, lo que vamos a aprender es a sacar los términos que necesitamos o que a nosotros nos gusta, pero si llegamos a un término bien cocinado, este corte de 3 centímetros y medio, aunque esté bien cocinado o bien hecho como le dicen, la carne va a seguir estando jugosa, va a seguir teniendo sabor, no se va a tender a ponerse dura. Mas, sin embargo, cuando hacemos un filete de carne delgado de medio centímetro, 1 centímetro, se cocina muchísimo rápido. Pero como el calor golpea demasiado fuerte, el tejido muscular y llega, pero muy pronto al núcleo, entonces la carne se pone tensa, se endurece. A diferencia de que cuando el calor llega suave y lentamente al núcleo, encontramos el término que deseamos. Es características que les quería mencionar acerca de los cortes de la carne que vamos a utilizar para asar. Grosor y que todo sea uniforme, o sea, que tenga el mismo grosor de todos. Y la medida de 2 centímetros hacia arriba van a ser cortes ideales para cocinarse en términos. No sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo acerca del grosor de la carne que debemos de tener? De acuerdo. ¿Nadie? Ahí está, chef, gracias. Ustedes. Entonces les dejé aquí, pues, sobre las imágenes de algunos cortes. Por ejemplo, aquí a mi lado izquierdo, donde están unos tomatitos con una sal del Himalaya, pues tenemos cortes de muy buen tamaño, 3 centímetros aproximadamente. Y tenemos aquí, pues, al lado derecho, tenemos un corte, pues este es un poquito más grueso, más o menos como 5 centímetros de grosor. Un corte con un marmoleado y con una grasa externa, pero podemos decir casi perfecta, para poder tirarla a la parrilla y que salga pero súper jugoso. Entonces les dejo más o menos
para que ustedes vean la forma que debería tener un filete cuando se tira a la parrilla. Yo sé que es complicado. Yo sé que es complicado educarnos, porque la verdad que esto necesita educación. Porque nos hemos acostumbrado toda una vida a comer una carne ultra delgada, súper delgada, que cuando nos sirven un trozo de carne como esto, como que nos ofendieran. Demasiado gruesa, no está cocinada, está cruda, y empezamos a poner y a cuestionar un montón de cosas de las cuales tenemos razón, porque jamás nos acostumbraron ni nos habituaron a comer un trozo de carne correcto. Y digo nos porque también yo pasé por ese proceso de educación, ¿verdad? Entonces, por lo mismo están ustedes acá para empezarnos a educar. Entonces, bien importante. ¿Por qué? Ojo con esto, cuando cocinamos una carne no debería de quemarse por ningún ángulo porque las partes quemadas son dañinas para nuestro organismo. Entonces, si tenemos un buen corte, yo se los prometo que no se nos va a quemar nuestra carne y va a quedar en el término que nosotros deseamos, para que se lo tome en cuenta. Entonces, tenemos ahí. Entonces, ya tenemos ahí lo de que debe tener el mismo tamaño desde todos los ángulos, porque eso nos va a dar la certeza de poder venir y poder, digamos que cocinar la carne en el término que queramos. Entonces, algo bien importante, aunque tengamos aquí pues carnes de diferentes procedencias, por ejemplo, tenemos una carne que viene de lomito, que es la que tengo al lado izquierdo. Luego tengo la segunda pieza, que es una picaña, que tiene un marmoleado pero buenísimo. Luego tengo un puyazo y tengo una viuda con hueso, ¿sí? Que es un tibón, que es una viuda con hueso. Entonces tengo el tibón, tengo el puyazo, tengo una picaña y tengo un lomito. 4 piezas de carne que proceden de distintas partes del animal. Pero al punto de quiero llegar que estas 4 piezas las puedo cocinar en una parrilla. Pero si nos damos cuenta, pues acá tal vez no se ve mucho el ángulo, pero si lo pudiéramos ver de la parte frontal, podríamos ver que toda la carne, o sea, cada pieza de carne, de todos los ángulos donde veamos, tiene el mismo grosor. O sea, si miramos la picaña, la miramos de forma, digamos que transversal, toda va a tener el mismo grosor. Si miramos la caña de lomito, que es ese medallón, ese bife, entonces igual todo tiene el mismo grosor. Si miramos el puyazo, de igual, y si miramos el tibón o la viuda con hueso, que le llamamos, también tiene lo mismo. Entonces, ese es el punto que quiero llegar. Que podemos cocinar 3, 4, 5, 3 tipos de carne, 6, 7, 8 tipos de carne, que vienen procedentes de diferentes piezas del animal, pero lo importante es que cada pieza que se va a cocinar tenga el mismo grosor, para que podamos encontrar el término que deseamos. Si no tiene el mismo grosor, no vamos a poder llegar al término que queremos, ni vamos a poder conseguir el término que queremos. Cosas bien interesantes e importantes a la hora de cocinar un trozo de carne. ¿De acuerdo? Quiero hablar algo bien interesante, que es acerca del marmoleado. Dice que el marmoleado va a ser la diferencia en un trozo de carne. ¿Qué es el marmoleado? Dice que el marmoleado son las líneas blancas de grasa que está dentro de la masa muscular de la pieza de una carne, específicamente en la carne. Entonces, a eso nos referimos con un marmoleado, a esas líneas de color blancas que hay dentro de la carne. Entonces, estos elementos grasos que hay dentro del tejido de la masa muscular de la res es la que proporciona muchísimo más sabor, y no solo sabor, también va a proporcionar jugosidad y suavidad a nuestra carne. O sea, entre más marmoleado tenga una carne o una pieza de carne que vayamos a consumir, yo se los prometo que va a saber muchísimo más suave, y no solo suave, va a estar muchísimo más jugosa y va a ser una carne con unas notas de sabor, pero altísima. O sea, va a estar casi en la perfección el sabor
de una carne entre más marmoleado tenga. ¿Por qué quería hablar acerca del marmoleado? Porque yo sé que no tenemos muchas veces tal vez el recurso económico lo tenemos, pero no tenemos el medio de donde conseguir una carne con un marmoleado correcto. Por lo que les explicaba el día de la clase de hierba, que como se le inyecta un montón de anabólicos al animal, toda la masa grasa que pudo haber tenido el animal dentro de sus músculos fue desaparecida por los anabólicos y los químicos que se inyectó al animal. Pero es por la falta de conocimiento y la educación que nosotros como guatemaltecos no tenemos. Entonces, por no tener esa educación a la hora de comer un buen trozo de carne, entonces preferimos un pedazo de músculo sin sabor, seco y duro, a un pedazo de músculo con grasa entre el músculo intramuscular, que le va a dar sabor, la va a hacer más tierna, la va a hacer más suave, etc. Entonces, son cosas que yo necesito que usted vaya aprendiendo y, si es posible, empezarse a educar. Como voy a repetir, esto es educación. Entonces, entre más marmoleado tenga una carne, mejor sabor va a tener la carne. ¿De acuerdo? ¿No sé, alguien preguntaba algo? ¿No? Bueno. Otra cosa bien importante, súper importante cuando vayamos a asar una carne. No le quitemos la grasa externa que tiene. No se la quitemos. Veamos, es grasa, no se la quitemos, dejémosla ahí. Si después de cocinada nosotros no nos queremos comer la grasa, pues quitémosla y tirémosla. Pero al punto o al momento de cocinar la carne, por favor, bien importante, no le quitemos la grasa. Porque esa grasa que hay en la parte externa de la carne nos va a contribuir ¿a qué? A que cuando se cocine o se lleva al punto de cocción que queremos la carne, no se nos vaya a resecar. Quede una carne en el punto que queremos, pero una carne jugosa, jugosa, jugosa. Además, va a ayudar a mantener la forma de la carne, o sea, el trozo de la carne. ¿Por qué? Porque al tener la grasa externa, el fuego va a pegar en la grasa y no en el músculo. Entonces, lo que va a evitar es que el músculo se contraiga, o sea, que tenga pérdidas de jugos. Entonces, al tener menos pérdidas de jugo, la carne va a tener su forma y va a tener su jugosidad. Entonces, bien importante, como consejo, que quede grabado en el disco duro, no le quitemos la grasa externa a nuestra carne, porque va a contribuir a que esa carne se mantenga jugosa. Por favor. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de lo que voy comentando hasta el momento, porque también me interesa, porque de repente sí estoy hablando y no están entendiendo. El Chef, gordo, Eh, o es lo mismo, o es esa parte. cuando nos referimos al gordo, es una grasa, Ajá. es una grasa. Solo que es una grasa que se solidificó más. ¿Por qué se solidificó más? Por lo mismo que hablaba yo, por la cantidad de compuestos químicos que al animal se le inyectan, que al animal se le dan de comer. Entonces, esa grasa que pudo haber sido una grasa sedosa, suave, se convirtió en una grasa dura. ¿Pero por qué? Porque estaba llegando ya a un punto de convertirse, en lugar de ser grasa, de convertirse en un músculo. Pero esa grasa se la podemos dejar, ¿para qué? Para que contribuya también a la cocción. Y después, como vuelvo a repetir, ya no me gustó o no me gusta, se la retiro, la boto y ya me como solo el músculo, pero ya el músculo con sabor y con jugosidad. Entonces sí la podemos dejar, Mayro. Ah, bueno, gracias. Usted, no sé Chef, quién, sí, por favor. eh, como usted decía, va, que el marmoleo hace la diferencia y entonces, porque a veces la carne trae como unas cintitas en medio del interno, pues, de la carne, y como usted decía, pues, que eso no hay que quitarlo, va, entonces eso ayuda, va, que el fuego no le pegue de una vez directa a la pura carne, sino que eso queda como un escudo protector de la carne, y eso ayuda a que no, como decía usted, que no se deshidrate, sino que salga así jugosa y bien suavecita, ¿verdad? Así lo entendí yo. Así es, Guadalupe, de esa manera es. De esa manera es.
Gracias, Guadalupe, muy amable. No sé, ¿alguien más quería A comentar usted, algo? chef. ¿No? ¿Nadie? De acuerdo. Entonces, aquí pues coloqué 2 piezas de carne. Tenemos a mi lado izquierdo, pues tenemos un trozo de carne, que en este caso pues es un tibón, que es una viuda con hueso, la que tenemos aquí a un lado, que dentro de ella pues hay una cantidad enorme de marmoleado, en todas esas líneas blancas que miramos, pues por supuesto que es un corte de carne de una res, pero así, digamos que una res que fue creada pues con estándares de calidad alto, pero también quise poner una pieza de carne estándar, la que tengo a mi lado derecho, una pieza de carne que encontramos en cualquier mercado local de una res cualquiera. Encontramos piezas de carnes como esta que tiene pues esa grasa intramuscular, esas líneas. Entonces, no solo podemos encontrar un corte como el de la izquierda de excelente calidad, por supuesto, como voy a repetir, con una res que fue creada con estándares de calidad altos, sino que también con una res del mercado local podemos conseguir una pieza de carne con un marmoleado, tal vez no tan pronunciado como el del lado derecho, pero de excelente calidad, que esa cantidad de grasa que hay dentro del músculo, pues va a contribuir a que cuando cocinemos ese tipo o esa carne, lleguemos al término que queramos, y no solo eso, que nuestra carne esté estando jugosa, y algo bien importante, que tampoco haya pérdida de volúmenes, y que esté, pero en el término que nosotros deseamos. Les dejo las 2 piezas de carne, pues para ahí, para que las observen, y ya pues ya podemos tener una perspectiva de cómo debería ser la carne que usamos para asar. En algún punto alguien me preguntaba, pero mire, chef, entonces, ¿qué sucede con el solomillo o la caña de lomito que le decimos? ¿No es una carne buena? Sí, por supuesto, sigue siendo una carne buena porque es una carne suave, es una carne tierna. Solo que la única diferencia entre comerme un trozo de lomito o de solomillo, como le dicen, de la res, y un trozo de carne como los que usted ve acá, va a ser totalmente diferente la experiencia. En la otra carne siempre voy a encontrar partes más secas, algunas partes que se van a poner tensas, o sea, duras. Y entonces esta carne la voy a tener que ir ayudando con algún tipo de grasa. Y ya bien sea con mantequilla o ya bien sea con aceite vegetal. Algo bien importante que también les quiero mencionar. No utilice aceite de oliva para brochar carne, ni para hacer chimichurri si ese chimichurri lo va a usar para cocinar. Les explico por qué. El aceite de oliva es sensible al calor, que quiere decir que se muere, lo asesinamos. Entonces, lo ideal es usar mantequilla, que es una grasa de la misma vaca, que para mí sería lo ideal para poder hacer una carne, mantequilla, o aceite vegetal. Por supuesto que un aceite vegetal de buena calidad. Pero el aceite de oliva no, porque se quema. O sea, es demasiado sensible al calor. Entonces, al quemarse, esas sensaciones de amargura o esas sensaciones quemadas van a ser trasladadas a la carne, entonces no va a quedar con un sabor apropiado. Se lo digo como un tips ahí para que tome nota, no usemos aceite de oliva para hacer chimichurri si van a ser cocinados. Ahora, si los chimichurris van a servir como salsa, perfecto, usemos aceite de oliva porque es ideal. Si vamos a cocinar, que sea con aceite vegetal o mantequilla, por favor. Se lo dejo ahí como dato curioso para que también usted lo tome en cuenta. Entonces, pasamos, por supuesto, entonces vamos a agregar ese tipo de grasas cuando utilicemos, en este caso, un corte magro. El corte magro, pues es un corte de carne que no contiene demasiada grasa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo por el momento hasta acá porque ya se nos terminó el tiempo. Regresamos en 10 minutos. Los veo, por favor. Espero que se puedan conectar todos de nuevo. Entonces, los veo en 10 minutos. Si van a tomar algo, van a comer algo, buen provecho. Entonces, los veo en 10 minutos. Gracias, chef. ¿Ustedes?